feliz nuevo año para todos. Qué rico poder empezar el año nosotros buscando del Señor. Yo creo que este es un año nuevo para nosotros, pero también es un año muy especial, porque es un año donde estamos juntos y estamos con nuevos proyectos, nuevos sueños, y nuestros sueños son diferentes porque nuestros sueños son en Cristo. O sea, tenemos todas las posibilidades de tener éxito en nuestros sueños. Yo creo que qué difícil para las personas una época como estas, lejos del Señor. O sea, yo creo que lejos del Señor es difícil vivir, y cuando hay épocas difíciles, con mucha mayor razón. Yo creo que esta época para nosotros es una época de jolgorio, de alegría, porque estamos juntos de la mano del Señor. Es un año donde vamos a enfrentar un sinnúmero de experiencias, pero todas esas experiencias las vamos a enfrentar de la mano del Señor. Eso nos debe alegrar, nos debe tranquilizar. A pesar de las noticias, a pesar de las expectativas económicas, a pesar de todo, contamos con el Señor, y eso nos hace totalmente diferentes. Vamos a arrancar una serie. La serie que arrancamos es Año Nuevo, puntos suspensivos. Año Nuevo, puntos suspensivos. ¿Cómo creen ustedes que lo podemos complementar? Año Nuevo, vida nueva. ¿Cómo más? Año Nuevo, ¿qué otras expectativas tenemos? Yo creo que cada uno de nosotros tiene sueños. Hoy ustedes cierran los ojos y dicen, cada uno de nosotros carga un sueño diferente, y estamos soñando en ese trasegar por la vida, en algún día encontrarnos con el Señor. Yo creo que ese es el sueño. Hoy vamos a arrancar la serie con Año Nuevo, enfrentando las tentaciones. Levanten la mano los que hayan tenido tentaciones. ¡Ay, juemá, chica! Yo creo que es una epidemia la que cargamos en esta congregación. Epidemia de tentaciones. Efectivamente, yo creo que las tentaciones son inherentes al género humano. O sea, todos, yo creo que nos faltaron manos para levantar, pero todos estamos expuestos a vivir en las tentaciones, a pasar, a trasegar. La diferencia es cómo las enfrentamos. Y yo creo que nosotros, los creyentes, los que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, debemos enfrentarlas con éxito. Tenemos todas las herramientas para salir airosos de esas luchas, ¿sí? Pero qué frustrante cuando de pronto yo estoy asistiendo a la congregación, voy al grupo de crecimiento, oro, leo la Escritura, y resulta que cuando llega la tentación, fracaso, caigo en la tentación. Yo sé que cada uno de nosotros vive una etapa, un momento de la vida diferente. Algunos de pronto en el colegio viven esas etapas con los medios de informática, donde aparecen tantas cosas difíciles de enfrentar, de administrar, de manejar. De pronto los universitarios, esa vida fácil de obtenerlo todo de la manera más sencilla, más rápida. Entonces voy a hacer copia, voy a hacer el menor esfuerzo en mis trabajos, y de pronto como que todo eso empieza a generar una cultura también en el pueblo de Dios, en nosotros, en la iglesia. Los adultos también enfrentamos otro tipo de tentaciones. O sea, todas son tentaciones, y las tentaciones son la antesala al pecado, ¿sí? Hoy vamos a estar mirando una historia pequeña, una porcioncita de la historia de los corintios, porque los corintios pasaron por una experiencia más o menos igual a la nuestra, repleta de tentaciones, y Pablo, preocupado, les da las herramientas, les dice: paren un minuto. O sea, ustedes son creyentes, ustedes lo tienen todo. Vamos a mirar cómo se maneja, cómo obtengo éxito enfrentando las tentaciones. Ustedes quieren saber cómo podemos llegar a enfrentar las tentaciones como creyentes y obtener al final un resultado que testifique de nuestra fe. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo. ¿Les interesa?
yo creo que a todos nos motiva aprender sobre las tentaciones, conocerlas, o sea, que sean en nuestras manos licuadas, que las miremos con otros ojos, que aprendamos a manejarlas. ¿Listos? Entonces, para eso vamos a arrancar leyendo 3 versículos. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 12 al 14. Fácil. Todos tenemos Biblia de alguna manera. Si no hay, de pronto tenemos algunas para prestar, levanten la mano y con gusto se les facilita. Una por acá, por favor. ¿Hay alguno que venga por primera vez a nuestra iglesia, a nuestra congregación? De pronto, bienvenidos. Bienvenido. Bueno, qué rico tener amigos hoy acá en nuestra iglesia, invitados, y siéntanse en casa, porque están en casa. Bueno, vamos a leer, versículo 12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Vamos a orar. Señor, queremos reconocer tu soberanía sobre nuestras vidas. Queremos reconocer que nosotros, lejos de ti, no somos nada, Señor, y clamamos para que seas tú tomando control de nuestros pensamientos, de nuestros sentidos, para que podamos retener toda esa verdad que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que esa verdad nos sean herramientas, Señor, se hagan vida en nuestra vida, para que podamos testificar al mundo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que lo transforma todo, que nos hace nuevos, que nos hace poderosos en Él, porque podemos luchar contra un mundo caído y podemos unirnos a la voluntad de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir en este día tan especial tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El contexto de Corintios es un contexto interesante, porque podría ser la noticia de cualquier diario, podría ser la historia de cualquier ciudad nuestra, cualquier ciudad en el mundo. Es increíble. Las experiencias que vivían los corintios eran experiencias que marcan esta generación. Estaban repletas de idolatría. En esta generación nosotros, yo creo que tenemos por todas partes, nos disparan cosas. O sea, los medios de comunicación, los periódicos, la gente, por todas partes nos quieren convertir en superhombres. Entonces nosotros terminamos creyendo que podemos llegar a ser Dios. O sea, cada uno de nosotros puede terminar llegando a pensar que puede competir con Dios en ciertas áreas. O sea, en conocimiento, en dinero, en cualquier cosa. Es un mundo donde hay alternativas para todo. Los médicos sienten que tienen la última palabra, la ciencia siente que tiene la última palabra, los estudiosos sienten que tienen el último conocimiento. Cada persona se siente mejor que el que está al lado, se siente acercándose a Dios, ¿sí? También era una ciudad contaminada por pecados sexuales, muy parecida a nuestra generación. Por todas partes, los pecados sexuales terminan mimetizando a la identidad del ser humano. O sea,
ya no podemos definir claramente como la palabra define la sexualidad, como la palabra define los sexos. O sea, no es nada fácil, es una generación complicada como esa generación de los corintios. Si quisiéramos colocarle un sello de identidad, así como le colocamos un sello a muchas regiones en el país, entonces dicen los costeños son mujeriegos, por decir algo, entonces le colocaríamos allá el sello, los paisas son negociantes, le colocamos el sello, nosotros diríamos los corintios son idólatras y contaminados sexualmente. Es una ciudad bien compleja, la ciudad de Corintios. Y esas situaciones empezaron a llegar a la iglesia, empezaron a contaminar la iglesia. Entonces Pablo se preocupa y dice, bueno, ¿cómo pueden ustedes enfrentar esas tentaciones? Empieza y hace el recuento de todas las experiencias del pueblo de Israel. Les dice, mire, el pueblo de Israel eran todos los que recibieron la misma bendición. El Señor los acompañó durante su trasegar. El Señor les dio alimento. El Señor estuvo con ellos, con todos. Aquí podría estar diciendo el Señor, a todos se les presentó el mensaje del Evangelio. A todos recibieron el mensaje de salvación. Todos tuvieron contacto con la Escritura. Todos tuvieron contacto, todos oramos juntos, todos vinimos los domingos a alabar al Señor, a buscar la voz de Dios, todos. Y resulta que de ese grupo grande, estamos hablando del contexto del texto que estamos trabajando, de ese grupo grande dice algunos sobrevivieron, algunos, el resto se quedó en el desierto por sus pecados, ¿sí? El pecado es muerte, el pecado es la separación de Dios y la tentación es la antesala a la separación de Dios, a caer en pecado y terminamos separados de Dios. Por eso es tan importante que en el 2016 nosotros podamos aprender a manejar, a administrar la tentación de manera adecuada, de una manera bíblica. Para eso, entonces, el primer punto que tenemos en el bosquejo lo he titulado Conscientes de nuestra debilidad. En el versículo 12 dice Pablo a los corintios, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces enseguida uno empieza a pensar, ¿qué quiere decir con esto? Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Está evocando, está trayendo el orgullo de los corintios. O sea, una ciudad opulenta, una ciudad donde circulaba dinero, donde había prostitución, donde había por todas partes idolatría, ídolos, había de todo. Empieza a engrandecer el ego, no solamente del mundo, sino también de los que están en la iglesia. Y él les dice, si alguien cree estar firme, tenga cuidado de no caer. O sea, es el orgullo el que hace que nosotros creamos que lo podemos, que podemos enfrentarlo, que lo podemos luchar solos. O sea, la tentación, eso no es para mí. O sea, yo en eso no voy a caer. Eso está lejos de mí, yo soy creyente. Que a mí me llegue la tentación en algún área de mi vida, que vengan y me sobornen y que yo diga que sí, eso no es para mí. O sea, yo estoy alejado de eso. Yo vivo en una burbuja. Resulta que Pablo dice, si usted cree estar firme, tenga cuidado. Para eso vamos a conocer un poco sobre la tentación. Vamos a tratar de meternos en qué es la tentación. Encontrar una definición apropiada que no sea de diccionario de la tentación, una definición más bíblica, no es fácil. Yo he tratado de acercarme a la tentación de la siguiente manera. La tentación es sobrepasar los límites de esos gustos, esos placeres que el Señor ha permitido en nuestras vidas y que les ha puesto un límite. Voy a colocarlo en términos, con un ejemplo. Hay cosas, por ejemplo, la comida. ¿La comida es mala o es buena? Es buena. O sea, comer es rico.
Dígame, ¿quién no comió en diciembre de manera exagerada? La comida es buena, muy buena. Resulta que si yo empiezo a comer de manera exagerada, le quito el límite, ¿qué va a pasar? Se convierte en un veneno, me va a matar, me voy a engordar, me voy a enfermar, voy a terminar haciéndole daño a mi cuerpo. O sea, la comida que era buena, si yo le levanté el límite, la convierto en mala, ¿sí? La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron las tentaciones. Unos las enfrentaron y las vencieron, otros las enfrentaron y sucumbieron ante las tentaciones. Un ejemplo para recordar, un ejemplo bíblico para recordar, el ejemplo de Adán y Eva. ¿Ustedes recuerdan a Adán y Eva? El Señor viene, les dice, vengan, todo esto es bueno y es para ustedes. Ustedes pueden deleitarse con todo, coman todo lo que quieran, disfruten todo lo que quieran, pero hay un límite. Aquí está el árbol del bien y del mal. De ese no comerán porque van a morir. ¿Y qué hicieron ellos? Levantaron el límite. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron, quedaron separados de Dios. Quedar separado de Dios es morir. La muerte es separación de Dios. Ellos quedaron separados de Dios por rebasar el límite. Creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. El límite es la manera en que el Señor trae a nuestra vida protección y felicidad. El límite nos protege y nos trae felicidad. ¿Usted quiere ser feliz? Viva dentro de los límites de Dios. ¿Usted quiere ser infeliz? Tome la decisión de desbordar los límites que Dios le ha puesto. Sencillo, es fácil, la vida es muy sencilla. Dios no nos complicó la vida. Él quiere que nosotros disfrutemos la vida a plenitud. Vivamos dentro de los límites de Dios. Para encontrar una definición y los aspectos de la tentación, vamos a buscar un texto que es Santiago, capítulo 1, versículos 13 y 14. Bueno, lo voy a leer. Dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, vamos a ubicarnos en la tentación. Entonces, la tentación está dentro de nosotros. ¿Dónde está? Llega a la mente. Ustedes me dirán, no, venga, todo entra por los ojos. Yo primero veo, déjenme explicarles, está en la mente. Ustedes van a un centro comercial, entran al centro comercial y ven esa camisa o esa blusa tan linda. Ustedes la ven, preguntan el precio y salen. Dejaron de mirar la camisa o la blusa y se llevan el pensamiento, ¿sí? Entonces, el pensamiento empieza durante la semana a hacer carrera. Todos los días ustedes piensan en esa camisa. Ah, esa camisa tan linda, esa camisa de cuadritos, linda, linda. Qué camisa tan bonita, ¿sí? Y empezamos a pensar, pensamos. Después de ese proceso de pensamiento viene un segundo paso y empezamos a imaginar, a fantasear. ¿Imaginar es malo? Para nada. Imaginar es lo mejor. O sea, el hombre no habría podido llegar nunca a la luna si no utilizara la imaginación, si no fantaseara. O sea, la imaginación es la herramienta que Dios nos ha dado para que haya progreso en el mundo, para que haya crecimiento, para que haya desarrollo, para que nosotros podamos aportar en el mundo. O sea, nosotros podemos aportar muchas cosas con la imaginación. Es la capacidad creativa que el Señor nos ha dado, utilizar la imaginación, fantasear. Pero resulta que yo, en lugar de utilizarla para el bien de todos, yo la utilizo para mi bien. Empiezo a imaginarme a Chafik con esa camisa. ¡Ah! ¿Cómo se ve de bien? Y me miro y empiezo yo a sentir
Esa camisa es en algodón 100%. Eso es una belleza. Es la camisa que me merezco. Y empiezo a fantasear. Hago el recorrido. Y todos los días, durante muchos días, sigo pensando en esa camisa. Esa camisa me quedo como un príncipe. Príncipe. O sea, ¿cómo me veo de bien? Y empiezo yo a fantasear con esa camisa. Y llega un momento donde se involucra la decisión. La decisión es clave. Decido voluntariamente. La decisión es algo que nosotros tenemos que asumir. Entonces decido usar la voluntad. Viene la decisión, viene la voluntad. La voluntad es, ¿paro el proceso aquí o simplemente sigo imaginando, sigo produciendo y vuelvo al centro comercial? Me pagaron quincena, entonces tengo plata en el bolsillo y esa plata me pica. Esto yo puedo, es que yo sé que yo puedo hacer esa pequeña inversión. O sea, y como me voy a ver, ustedes ni se imaginan, o sea, me voy a ver muy bien, pero muy bien, y fantaseo. Empiezo a usar todos esos elementos. Está dentro de la mente, fantaseo con esa camisa. Ya tuve que enfrentar la decisión, usé mi voluntad y en ese momento no quiere decir que haya pecado. No quiere decir que haya pecado. Pero nosotros los creyentes, los que tenemos al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo dice que tenemos dominio propio. Yo puedo parar el proceso como creyente en cualquiera de estas etapas. Digo, no va más. O tomo la decisión voluntaria de seguir en ese proceso. Digo, no me interesa. O sea, tomé la decisión de sucumbir ante la tentación y caí al pecado. ¿Listos? Tenemos una definición de la tentación. Tenemos también esos pasos que nos llevan a la tentación y a la caída. Y todo empieza, según la palabra, en nuestra mente. Y nosotros tenemos la capacidad de parar ese proceso en cualquiera de sus etapas, porque tenemos al Espíritu Santo. Los creyentes tenemos todas las herramientas para vencer. ¿Listos? Ahora, hay un segundo punto para enfrentar las tentaciones, que es agradecidos por su fidelidad. En el versículo 13b nos dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, ¿cuál era la experiencia de ellos? La experiencia de los corintios era las tentaciones que los llevaban a sucumbir. Y Pablo le dice, mire, todo lo que les pasó al pueblo de Israel son experiencias para ustedes, aprovéchenlas. O sea, ¿cómo es de fácil aprender en cuerpo ajeno? ¿A ustedes les ha pasado? O sea, es muy sencillo cuando yo cojo las experiencias de otros, yo digo, yo no quiero terminar así. Yo recuerdo experiencias en mi vida donde yo veía a los consumidores de drogas y yo decía, yo nunca quiero llegar allá. Me parece muy duro, es muy duro porque terminan muy mal. O sea, terminan en la calle, ¿sí? Entonces, Pablo les decía, miren lo que pasó con ellos, esa experiencia de ellos, aprovéchenla. O sea, muchos de ellos se quedaron en el camino. ¿Ustedes quieren quedarse en el camino? ¿O quieren que terminemos todos juntos, que al final de cuando estemos en presencia del Señor, nosotros nos conocimos en Ciudad Salitre, ¿sí se acuerdan? Claro, nos miramos y estamos todos. ¿No querrían que la iglesia Ciudad Salitre en pleno llegue a la presencia del Señor completicos y no que nos quedemos en el camino, que nos alejemos de esa comunión con el Señor? Que recibamos los galardones que el Señor tiene, no que vayamos a perder la salvación. Si realmente hemos creído, no la vamos a perder. Pero lo que sí hacemos es
perder esa comunión y esos regalos que el Señor tiene para nosotros, esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. ¿Listos? Entonces, ¿cómo podemos nosotros defendernos? Lo primero, la clave, es reconocer mi responsabilidad. Creo que eso es fundamental, porque nosotros podemos llegar a echarle la culpa a los demás. No, es que, miren, yo no quería tomarme un vino, pero resulta que me llegaron ese poco de copas, este señor, el amigo mío, Javier me empezó a ofrecer vino, a llevarme vino, pues terminé yo borracho, hincho, o sea, no pude hacer absolutamente nada. Es que, mire, yo estaba pasando por ahí y el computador estaba prendido en esas páginas. No pude hacer nada, mamá, no pude hacer absolutamente nada, no me pude defender. Y así yo creo que si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad, no vamos a poder sobrellevar una condición de tentación. O sea, lo primero, aceptar nuestra responsabilidad. Nosotros somos los responsables, no el entorno, no los demás. Usted es responsable de las tentaciones que se acercan a usted, nadie más. Lo segundo, una segunda herramienta, estamos desarrollando una fortaleza, estamos desarrollando una defensa para la tentación. Lo segundo es pensar en las consecuencias. Las consecuencias, si yo caigo ante la tentación, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pensar mi esposa? ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Qué va a pensar mis amigos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi relación con Dios? ¿Qué va a pasar con mis vecinos? O sea, ¿qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar? O sea, todos esos pensamientos, si yo soy capaz de ser crítico con las consecuencias, o sea, si yo utilizo la imaginación de manera adecuada para colocar el límite, voy a protegerme. Yo miro las consecuencias, me van a echar de la universidad. Si yo copio, me echan de la universidad. Donde yo haga una copia y me pillen, me echan de la universidad. ¿Y con qué voy a salir en la casa? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? O sea, son esas la imaginación que usamos productivamente, constructivamente. Ahora, siempre, la Escritura dice, el texto dice que Él siempre dará una salida, ¿sí? Debemos pensar que siempre hay una alternativa dentro de la voluntad de Dios. O sea, la tentación siempre tiene una alternativa dentro de la voluntad de Dios. Eso que me tienta, entonces hay una alternativa que está dentro de los caminos de Dios. Debo buscarla, porque cada uno de nosotros vive circunstancias diferentes, tentaciones diferentes, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sitio donde trabaja, donde estudia. Cada uno de nosotros se mueve en un ambiente diferente. Entonces, el Señor siempre está ofreciéndonos una alternativa diferente que está dentro de su voluntad. ¿Listos? Ahora, el tercer punto es acertados en las decisiones. ¿Cómo enfrento la tentación? Acertando en las decisiones. Yo creo que aquí, en el versículo 14, que pareciera estar por fuera, dice: por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Pareciera que es un versículo como que se nos salió. Está el paquete desde el versículo 1 del capítulo 10 en Corintios y empieza a mostrar qué los tentaba a ellos, con qué terminaban idolatrando, qué los alejaba, qué fue lo que los llevó a quedarse en el desierto. Y hace el anuncio de la tentación. Todo lo anterior son tentaciones, pecados sexuales para la época, pecados de orgullo, pecados de murmuración contra Dios. O sea, miren que cuando nosotros desconocemos la generosidad de Dios, la fidelidad de Dios, pecamos. Ellos estaban cayendo en eso, o sea, renegaban de Dios, de todo lo que Dios había hecho. Yo creo que es ahí donde viene la experiencia de cerrarlo con huyan de la idolatría, de toda idolatría. Todo lo anterior es idolatría, huyan de todo eso. ¿Cómo lo colocamos nosotros hoy? ¿Cómo lo usamos?
¿Cómo lo ponemos en práctica? Nosotros tenemos, los creyentes tenemos una súper ventaja. Andamos en compañía del Espíritu Santo. Entonces, lo primero es que el Espíritu Santo nos muestra lo que está ocurriendo. Nos dice la verdad, no nos engaña. Nosotros no nos podemos engañar. Tenemos esa fortaleza, nosotros nos podemos decir la verdad. O sea, esto me está tentando, esto me hace daño, esto me lleva al pecado, me lleva a la separación con Dios. Yo no quiero estar separado de Dios. O sea, siempre como que alcanzo a ver las consecuencias, siempre voy a ver la tentación como algo negativo, como algo malo, como algo pecaminoso, como algo que me aleja de Dios. Entonces ando de la mano del Espíritu Santo. Lo segundo, la segunda clave es de rodillas. O sea, no existe una manera de huir diferente a estar de rodillas. O sea, yo huyo de la tentación cuando estoy de rodillas. Para eso busco alternativas. Entonces, puedo buscar un compañero de oración. Eso es muy nutritivo, tener a alguien a quien rendirle cuentas. Miren, estoy luchando contra esto y ser transparente, contar la verdad. Miren que el poder del pecado está en el silencio. O sea, nosotros rompemos la esclavitud del pecado cuando confesamos, cuando hablamos, cuando tenemos a quien rendirle cuentas. O sea, no se dejen esclavizar del pecado. Todo lo que ustedes hagan, que quieran que nadie se entere, es malo. ¿Listos? Rompan con eso, acaben con eso, no se dejen esclavizar. El Señor Jesucristo vino y murió en la cruz para libertad nuestra. Aprovechémoslo, o sea, no seamos bobitos, o sea, liberémonos, no vivamos bajo el yugo del silencio, o sea, rompamos con eso. Entonces, tener un compañero de oración nos va a ayudar. La tercera herramienta es la palabra. O sea, nosotros sin la palabra no somos nada. Nosotros tenemos que buscar permanentemente la voz de Dios, y Dios habla a través de su palabra. Cuando ustedes vienen un domingo, cuando vamos a un grupo de crecimiento, cuando nos reunimos a leer la Escritura, estamos nutriéndonos, estamos aprendiendo y estamos escuchando la voz de Dios. Muchas veces uno se queda meditando en un versículo, uno va a un grupo, se queda pensando y de pronto el Señor le habla. ¿Les ha pasado eso? O sea, y era lo que yo necesitaba. Creo que esa es la experiencia que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es cuando Él habla. Y Él habla cuando yo me quedo meditando en la palabra, circulando en la palabra. O sea, aprendamos a usar nuestra imaginación de manera constructiva para nuestra vida. Mire que yo puedo fantasear con la palabra, yo puedo imaginarme la palabra. Yo me puedo imaginar a Pablo diciéndole a los corintios la experiencia que vivían los corintios, y de pronto el Señor me habla. Era esto lo que el Señor quería decirles. Era esta la situación real, de fondo, de la que Él los quería sacar. Tercera, cuarta, huir. Huir es romper. O sea, huir es romper con esos hábitos. Hay horas del día donde estamos expuestos. Hay personas que nos exponen. Hay lugares que nos exponen. Hay circunstancias que nos exponen. Entonces, ¿para qué me voy a exponer? Huyo de esas circunstancias, huyo de esas personas que yo cada vez que me veo con Carlos termino tomando. No. Huyo de Carlos, no me hace bien. Es que yo cada vez que me veo con Joaquito me pongo a tomar tinto. No, mentira. Pero siempre hay circunstancias que terminan alejándome de la relación con Dios. Son la tentación. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos libres. Entonces 3 pasos nos muestra el texto. ¿El primer paso cuál era? ¿Cuál? Ser conscientes de nuestras debilidades. El segundo paso, y dentro de ser consciente tenemos el conocimiento de las tentaciones. ¿Cómo funciona la tentación? Cuéntenme, ¿cuáles son los pasos? Pensamiento, la imaginación o fantasear. ¿La qué? La decisión, la voluntad y ¿qué más? Y el pecado, viene el pecado. Listos. Luego, el segundo punto, ¿cuál fue? Agradecidos por la fidelidad de Dios. ¿Cuáles son los puntos? Reconocer mi responsabilidad. Segundo,
pensar en las consecuencias. Tercero, buscando, el Señor siempre tiene una alternativa dentro de su voluntad. Y tercer punto, ¿cuál es el tercer punto? Acertados en las decisiones. ¿Qué debo hacer? Buscar la compañía del Espíritu Santo permanentemente. 2, las rodillas, buscar un compañero de oración, buscar espacios para orar permanentemente. Tercer punto, la palabra de Dios. Cuarto punto, huir, romper con esas condiciones que me debilitan, que me llevan a la tentación. Listo, hay un texto, vamos concluyendo, que es Hebreos, ustedes lo tienen en sus bosquejos, 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, ¿quién es ese sumo sacerdote? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue tentado. Él se hizo hombre, Él se hizo carne por nosotros. Y Él fue tentado en todo. Él conoce de nuestras tentaciones. Él conoce y podemos llevarle a Él nuestras tentaciones. Creo que es en la dependencia del Señor. Es en la dependencia del Señor donde nosotros salimos victoriosos. No es en nuestro orgullo, en nuestro ego, en creer que nosotros solos podemos hacerlo. Es en la dependencia. Vamos a orar y vamos a clamarle al Señor porque nos permita ser lo suficientemente humildes para reconocer esa necesidad. Hoy entendimos qué es la tentación, cómo funciona y cómo podemos crear un sistema de defensa que nos proteja. ¿Listos? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por el testimonio que nosotros recibimos a través del pueblo de Israel, a través de los corintios, porque todas esas experiencias están allí para nosotros. Y hoy queremos de corazón, con humildad, con agradecimiento, reconocer esa bendición que tú quieres traer a nuestras vidas a través del testimonio de otros. Clamamos, Señor, porque seas tú tomando el control de esas áreas, de esos momentos de nuestra vida, Señor, que nos generan tentación. Señor, queremos terminar la carrera juntos. Señor, que el pecado no nos separe de ti. Clamamos porque este 2016 sea un año donde nuestra comunión contigo sea tan íntima que la tentación sea derrotada y que al final podamos todos cantar victoria sobre esa tentación que ha llegado a nuestra vida. Señor, te damos gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, aprender de ti. Y clamamos porque, Señor, nosotros podamos compartirle también la verdad de la tentación a nuestras familias, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que podamos ser también mensajeros de lo que nosotros recibimos, Señor.